Espero que todos entiendan lo que es una fuente de luz artificial, ¿no? Que es básicamente cualquier tipo de luminaria. Puede ser una luminaria especializada en fotografía o, para este caso, cualquier tipo de luz, pues, que provenga de una fuente artificial que es, pues, básicamente manufacturada por el ser humano, que pueden ser focos de luz incandescente, de esos que tenían este filamento que se ponía al rojo vivo, que puede ser luz fluorescente, que puede ser ahora luz LED que se utiliza mucho, pueden ser flashes, hay luces de halógeno, luces de vapores de sodio, hay un montón de tipos de luminarias, ¿no? Y por luz natural, pues vamos a entender básicamente, y por encima de todo, pues la luz del sol, ¿no? En sus distintas manifestaciones, como puede ser un día nublado, un día despejado, en cierto momento en la mañana o en la tarde, donde adquiere tonalidades como más cálidas, etcétera. Entonces, por lo regular, cuando teníamos esta clase presencial, pues después de ver esta sesión, pues utilizábamos el equipo del taller de fotografía, lo cual pues ahora va a ser un poco, pues no un poco, más bien es imposible, ¿eh?, en este momento, pero o sea, creo que esta información les puede ayudar en su ejercicio de retrato y autorretrato. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes ya habían comenzado a utilizar como foquitos o su celular o lámparas que tenían ahí, ya habían puesto como celofanes para pintar la luz de algún color, etcétera. Y estas personas que ya, digamos, sin saberlo, se dirigieron en ese camino, pues creo que les ayudaría a entender un poquito más cómo es que funciona la luz, ¿no? En sus condiciones como físicas. Esto ya lo saben, la luz es parte del espectro electromagnético y lo que nosotros consideramos luz visible es solamente un pequeño fragmento de este espectro, el cual está subdividido o compuesto por luz ultravioleta, infrarroja, rayos X, rayos cósmicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un espectro súper amplio del cual nosotros solo tenemos células en los ojos que perciben la luz roja, la luz verde y la luz azul. Eso me parece que ya todos lo deben de tener bien entendido, ¿no? Estas frecuencias pues tienen distintas longitudes de onda y estas longitudes de onda pues justamente dictan qué tonalidad, cómo vamos a interpretar esa parte de la frecuencia, porque en realidad el color, como ya habíamos hablado, no existe. El color es una interpretación del ser humano de estas distintas frecuencias y sus combinaciones pues dan los amarillos, magentas, morados, cianes, verdes, naranjas, todos los otros colores que nosotros identificamos en el mundo, ¿no? Que tienen una función pues justamente de clasificación, de poder diferenciar unas plantas de otras, el estado de un fruto de otro, etcétera, etcétera. Y en el caso, ya entrando un poquito en materia, en el caso de la luz artificial, nos vamos a encontrar con que hay como ciertas mediciones o ciertos, digamos, como parámetros que miden la calidad de la luz. El que tenemos aquí en pantalla dice CRI, que es Color Rendering Index. La traducción al español sería índice de reproducción de color. Y nosotros normalmente con el ojo desnudo no podemos detectar cuando este índice de reproducción del color es alto o es bajo en alguna fuente de luz que estamos utilizando. Como referencia, el índice de reproducción de color se maneja como en porcentajes. Y no es la única forma de medir esto, también hay el TLCI y no me acuerdo, hay una tercera forma que justamente mide esto, que es la calidad de la luz. ¿Pero qué es la calidad de la luz? Para entenderlo, tenemos que pensar un poco en el sol. El sol emite parte de este espectro electromagnético. Obviamente produce, digamos, ondas que nosotros no podemos percibir, pero mínimo reproduce o emite las frecuencias de la luz visible en su totalidad, ¿no? O sea, desde el azul hasta el rojo, sin ninguna clase como de interferencia, ninguna clase de hueco o de gap. O sea, produce todo este abanico de posibilidades que a nosotros cuando vemos algo iluminado por la luz del sol, significa que este objeto está reflejando todas las frecuencias de la luz que nosotros podemos ver, porque la misma fuente de luz está también emitiendo todas esas posibilidades, todas esas frecuencias que nosotros vemos. Obviamente, si es un objeto rojo, pues va a reflejar mucho más las
frecuencias que nosotros interpretamos como rojas que del azul o el verde, ¿no? Pero el chiste es que potencialmente esa luz, ese emisor, que en este caso en el sol, puede reproducir todos los colores de manera, o sea, al 100%, ¿no? Y hasta ahí todo bien. Pero cuando entramos, digamos, con el uso de luz artificial, de repente nos vamos a topar con luminarias que no tienen el 100% del índice de reproducción de color. Y esto lo pongo al inicio porque justamente tenemos que ser conscientes un poco de esta problemática, que es, hay luminarias, por ejemplo, como los focos de luz incandescente, estos que tienen una temperatura de color baja, que son muy cálidos, que tienen este filamento de nuevo que se pone al rojo vivo y que aparte emiten mucho calor. Este tipo de luminarias siguen emitiendo el 100% del CRI, ¿no? Todas las frecuencias del azul, del verde y del rojo. Pero hay luces, sobre todo, o bueno, fuentes lumínicas más modernas, como puede ser las luces fluorescentes o las luces LED, que no reproducen o no emiten todas las frecuencias. Y justamente por eso les pongo en pantalla este pequeño como experimento que está del lado derecho, donde lo que está sucediendo es, hay un prisma que básicamente lo que hace es descomponer la luz para que nosotros podamos ver perfectamente bien separada la luz verde, la luz roja y la luz azul. Y entre este prisma y el foco que estamos viendo, que en el caso de hasta arriba es un foco de luz fluorescente, pues hay un pequeño bloqueo, ¿no? Es una, vamos a decir, una bandera o una mascarilla que solamente tiene un pequeño orificio por el cual deja pasar un haz de luz, lo cual es necesario para poder ver esta descomposición a través del prisma. Entonces, ese es el setting en la parte de arriba. Inmediatamente abajo, o lo que sería en medio, vamos a ver cómo vemos ese haz de luz descompuesto en el prisma y qué es lo que sucede. O sea, en comparación de la imagen que está abajo. ¿Cuál es la diferencia? La fuente de luz. La fuente de luz del medio es un foco de luz incandescente y la fuente de luz de abajo es un foco de luz fluorescente. Viendo la proyección de ese haz de luz descompuesta en el prisma, ¿cuál es la diferencia de esas dos? Fue pregunta. El espectro es mayor, ¿no? El espectro es mayor. ¿En cuál? En la de en medio, ¿no? En la de luz incandescente. O sea, podemos ver las transiciones de la luz roja a la luz verde a la luz azul. Y en el foco fluorescente, de repente tenemos como segmentos, o sea, muy claros, ¿no? Eso significa que esa fuente lumínica no emite todas las frecuencias de la luz que nosotros interpretamos como rojo. O sea, solo reproduce un pequeño segmento y reproduce otro pequeño segmento de las frecuencias que nosotros interpretamos como verdes, reproduce otro pequeño segmento de las luces que interpretamos como azules y hasta el lado derecho se alcanza a ver así una línea súper delgada de los azules como más profundos. Por lo mismo, estos focos son más fríos, ¿no? No, eso tiene que ver más con la temperatura del color, porque hay focos fluorescentes que son, o sea, que tienden, por ejemplo, al cálido, hay focos fluorescentes que tienden a lo frío, hay focos fluorescentes que tienden a lo magenta, o si se han subido al metro aquí en la Ciudad de México, hay muchas líneas, sobre todo las que los vagones ya son un poquito antiguos, que de repente todo es verde, ¿no? O sea, los focos de luz fluorescente tienen siempre una tendencia a los magentas o a los verdes. Y eso tiene que ver, Matías, más con los focos fluorescentes por dentro tienen un recubrimiento de distintas sustancias y esas sustancias son las que reaccionan y son las que emiten, o sea, finalmente como que filtran o emiten la luz. Y entonces no es tanto que esto dicte si va a ser más frío o más cálido, porque de nuevo eso depende de este recubrimiento que te hablo, que es el que finalmente hace que sea más cálido o más frío, pero más bien es que si yo tuviera un objeto que, no sé, tiene muchísimos azules y o sea, lo ilumino con un foco de luz de fluorescente, sí voy a ver azules, porque finalmente este foco sí emite luz azul, ¿no? Y por eso lo podemos percibir como blanco, porque es la combinación del rojo, el verde y el azul. Pero esas tonalidades se ven apagadas, se ven como desaturadas. Ya, ya. Okay. Y no es porque el objeto como tal esté desaturado. Y aquí el error más común es decir, pues no pasa nada, ¿no? O sea, lo meto a Photoshop y ahí le trepo la vibración y la saturación y ya, ¿no? Recupero esa sensación. No es lo mismo.
O sea, esto significa que tu fuente de luz, la calidad de luz que produce es baja. Entonces, no sirve para propósitos fotográficos o de video en este caso, ¿no? Donde hay un sensor. Aunque sean analógicos, de nuevo, o sea, va a haber una pérdida de calidad en la reproducción del color. Entonces, o sea, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer un poco para combatir esto? Bueno, de entrada, o sea, hacerlo consciente y darnos cuenta de cuáles son las luminarias con las que estamos fotografiando. Ahí vienen, esos eran como un poquito la respuesta del color dependiendo del CRI, pero quizá no es muy evidente. Pero el chiste es que podemos elegir ciertas luminarias por encima de otras, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren utilizar una luz artificial y bueno, solo tienen fluorescente o LED, pues ni modo, usan lo que tienen. Pero si de repente tienen por ahí un foquito, una lámpara con un foco de luz incandescente, pues mejor utilicen eso. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer fotografía antes de que pudiera comprar mis flashes, etcétera, de estudio, pues mis primeros trabajos los hice con un reflector de jardín, de esos que son como de 500 watts y se calientan un montón y que jalan muchísima luz y tienes que a veces agarrar con guantes para que no te quemes. Con eso trabajaba. En la habitación de la casa de mis papás, ese reflector lo reflejaba en el techo, en alguna de las paredes, y eso me daba iluminación suficiente para hacer las fotografías que necesitaba, ¿no? Con un buen índice de reproducción de color, porque el balastro, no el balastro, el foco, que era así un tubito, pues reproducía, tenía un índice de reproducción de color alto. Entonces aquí en esta tablita, vean, podemos ver más o menos de luz no profesional, ¿no? O sea, como de cualquier, o sea, como focos tradicionales. Los LEDs que nosotros compramos ahí en, no sé, en Walmart o en Philips, lo que sea, tienen más o menos como el 80%, que sigue siendo bajo. Hay LEDs especializados, no sé si me ven en pantalla, pero por ejemplo, aquí tengo una lamparita LED, ¿no? Entonces hay lamparita, que esto es especialmente diseñado para foto, ¿no? Es como esto es para foto y video. Entonces los LEDs que están aquí adentro no son los mismos que están en los focos de mi casa, ¿no? O sea, estos son LEDs que reproducen entre el 90 y 95% del índice de reproducción de color. Entonces la calidad de esta lamparita es suficiente para hacer fotografía o video, ¿no? De 90 para arriba, digamos que es aceptable. Si utilizan la luz del sol, pues ya, o sea, están del otro lado, ¿no? O sea, tienen el índice de reproducción de color completo. Si utilizan luces incandescentes, índice de reproducción al 100%, lámparas halógenas 100%, y de ahí, o sea, tanto las luces fluorescentes como las LED normalmente tienen un índice de reproducción del color bajo. Y ahora que lo saben, fíjense, o sea, cuando estén en un lugar con estos tubos así blancos, ya saben, en muchas oficinas, en la escuela, etcétera, normalmente los colores se ven así como muteados, se ven, les falta vibración, ¿no? A ver, alguien, no sé si levantaron la mano o escribieron algo. ¿Qué pasó, Yo. Melissa? Hay una manera de saber como qué LEDs son de mayor calidad que otros. Lo hablo por un tema específico. A mí me interesan un montón los proyectores y entonces constantemente tengo que estar comparando y ahorita están como súper de moda los proyectores LED que a mí cero me encantan, pero por el precio como que a veces se vuelven una opción. O sea, yo soy mucho de usar proyector que se calienta, de foco y así, pero hay veces que por lo fácil de transportarlos o porque luego hasta me preguntan, como que pues tengo que estar checando las opciones de los proyectores de LED. Sin embargo, sé que hay unos LEDs de más calidad que otros. Entonces, ¿esto cómo lo puedo checar? O sea, es justamente de lo que estamos hablando. Hay LEDs con un índice de reproducción bajo que aunque el panel digital que muestra el LCD que pone los colores te ponga un rojo súper vibrante, pues quizá el LED no alcanza a reproducirlo. Ahí normalmente, o sea, si lo quisieras medir, necesitas un espectrofotómetro especializado que cuesta como 60,000 pesos. Y es un aparato que sí, tú puedes llegar con las luminarias y sacar el CRI o el TLCI, ¿no? Pero vamos, es un aparato que muy poca gente tiene. Que de hecho en México ni lo venden, lo tienes que pedir por importación, ¿no? Entonces la otra forma, que no es nada exacta, es pues estar al tanto de las especificaciones de los que manufacturan estos dispositivos. Ahora, yo lo que he visto es que los proyectores LED, pues normalmente son chinos, estos que son muy baratos, y en la mayoría de los casos
no viene la información del CRI o el TLCI, cualquiera de estos dos es, digamos, como normalmente vienen etiquetadas en las cajas o referenciados. Y en algunos casos yo he leído, no me ha pasado, pero, o quizá me ha pasado y no me he dado cuenta, pero he leído por ahí en internet que pues muchas veces o sea, en la caja te dice, ay, sí, 95% de CRI y en realidad no lo tiene, ¿no? Entonces ahí, pues sí, o sea, estás un poquito en una encrucijada porque la única forma de que tú sepas es que compres un proyector, no importa de qué marca, LED, pero de una compañía que tenga cierto renombre y entonces tú estés seguro que, pues, perdón, segura que la reproducción de color que te está dando es alta, ¿no? Sobre todo en luz LED. Si es luz, la mayoría de los proyectores utilizan lámparas de luz halógena, ¿no? Estos que se calientan y que de hecho cuando lo apagas tienes que esperarte a que se enfríe porque si no se puede dañar muy fácilmente, etcétera. Con eso no hay problema, sabes que tienes el 100%. Yo, por ejemplo, estaba checando y el otro día dijiste que habías encontrado unos muy, muy baratos. Yo lo que he encontrado así de una marca, digamos, reconocida que es Xiaomi a costos accesibles es el, ¿cómo se llama? Mi Smart Projector. Está como en 10,000 pesos y es Full HD, ¿no? Y es una cosita así chiquita que es de luz LED. Cosas más baratas que esas, pues bueno, o sea, te arriesgas un poquito a que te digan una cosa y en realidad sea otra. Pero bueno, eso es en general. Y antes de pasar a esta imagen que ya puse, por eso, o sea, una lamparita LED del tamaño que sea. Acá tengo otra, ¿no? O sea, por eso las lámparas LED de repente cuestan mucho, ¿no? Porque dices, bueno, pero ¿por qué un foco de 100 watts que pongo así en mi sala me cuesta 70 pesos? O bueno, equivalente a 100 watts, ¿no? ¿Y por qué una lámpara de 600, de 900 LEDs me cuesta, no sé, 4,000, ¿no? Bueno, pues justamente porque los LEDs son especiales y eso incrementa los costos. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Entonces, eso es, de nuevo, como el punto de partida. Pero vamos a entrar a hablar ya como tal cual de lo que es la luz, que es finalmente nuestra materia prima, ¿no? Con lo que trabajamos constantemente. Y vamos a hablar de distintas formas también de referirnos a las cualidades de la luz. Entonces, la primera, digamos, término que vamos a empezar a utilizar es como luz dura. La luz dura es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Y mi pregunta aquí sería, ¿cómo ustedes podrían describir la sombra de ese pimiento? ¿Cómo es esa sombra? Es una sombra definida. ¿Algún otro adjetivo calificativo que le pudieran dar? Dura. Dura, algo más. Sólido. ¿Cómo? Sólida. Muy sólida, ok. En cuestión de luminosidad. Se ve un poco azul. Ok, quizá tiene alguna dominante. Pero, por ejemplo, el fondo, esa superficie blanca y la sombra tienen un contraste lumínico elevado, ¿no? Alto. O sea, es una luz muy contrastada. O sea, es muy oscura en contraste o en comparación con lo que está recibiendo la luz directa, ¿no? Ahora también podremos, o sea, si ya nos acercamos un poquito más, podemos ver que la sombra también como que la parte que está más cerca del objeto está un poco más definida y después se va como difuminando un poquito, ¿no? Esto es por la curvatura natural que tiene la luz cuando pasa alrededor de un objeto. Es como cuando estaban sentados en el patio de su escuela jugando tazos o tarjetitas y si ustedes ponían la mano muy cerca del piso, la sombra se veía perfectamente bien definida y conforme la iban separando del piso, como que la mano se volvía un poquito difusa, pero seguía siendo igual de contrastada, ¿no? Solo porque la luz cuando pasa junto a un borde se tiende a curvar tantito y conforme despegamos más la mano del piso, esa curvatura crea ángulos, digamos, más abiertos, lo que hace que sobre todo el borde se pierda definición, pero sigue siendo una fuente de luz dura, ¿no? Y en este mismo diagrama del lado izquierdo, pues tenemos justamente como un ejemplo de cómo está siendo iluminado este pimiento, ¿no? Que es básicamente un solecito, ¿no? Un punto de luz en el cielo que está emitiendo
o sea, de un punto concéntrico se están emitiendo todos los rayos de luz, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con esto? ¿Cómo podrían describir la sombra de ese pimiento? ¿Suave? Suave, ¿no? O sea, o sea, es muy evidente, ¿no? ¿Por qué es suave? Pues aquí no hay contraste y se pierde, o sea, ni siquiera se ve la forma del pimiento ya, solo es una sombra difuminada. Es una sombra difuminada. No alcanzamos a ver la proyección del objeto. En el otro se alcanzaba a ver incluso el ramito del pimiento, ¿no? Aquí hay una degradación de la parte más oscura que está debajo del pimiento hacia la superficie blanca. A nivel de percepción, lo blanco se mantuvo más o menos igual. En realidad lo que cambió fue la sombra. Y entonces la sombra no se percibe tan oscura, no se percibe obviamente tan definida, pero no solo la sombra que se proyectó en el piso, ¿no? Sino el pimiento, el lado que no estaba recibiendo luz, también se veía más oscuro. Y ahora el lado del pimiento que no está recibiendo la luz, también se ve un poquito más iluminado, ¿no? Entonces, pasando del lado izquierdo, ¿cuál es, o sea, ya de este mismo diagrama, cuál es la diferencia? ¿Qué sucedió con la luz? Hay una nubecita ahí, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a la dirección de la luz? La luz está llegando de varios puntos diferentes porque se está como reflejando, o sea, no está llegando directa, sino está como la misma luz. No, bueno, no me acuerdo la palabra para decir eso, pero sí, se está llegando en varios puntos diferentes, no es una fuente directa. Exactamente. Esa es la problemática. En el otro teníamos, o sea, yo sé que no es así exactamente, ¿no? Pero imagínense que teníamos un punto de luz y todos los rayos partían exactamente de ese mismo punto de luz y por eso se podía generar una sombra tan limpia, ¿no? Todos los rayos de luz tenían como la misma dirección en este sentido, porque vienen del mismo punto. Aquí lo que está sucediendo es que estas nubes están funcionando como un difusor, están difuminando la luz. Entonces, viene la luz del sol, entran a las nubes y en las nubes, por las moléculas de agua, de nitrógeno, también de la atmósfera, etcétera, empieza a rebotar la luz dentro de las nubes y cuando sale, parte de esa luz también se reflejó de nuevo al espacio exterior y parte de la luz logró atravesar las nubes, entonces llega menos luz, pero llega de muchas direcciones. Entonces, o sea, si lo pensamos así como a nivel un poco filosófico, cuando tenemos solamente un punto de luz, tenemos una sombra. Cuando tenemos una cantidad de puntos de luz que tiende al infinito, porque es pues básicamente todas las direcciones de la luz que están atravesando las nubes, entonces tenemos una cantidad de sombras infinitas. Y estas sombras infinitas se están repartiendo a todos en todas las direcciones del pimiento y entonces por eso no tenemos ningún contraste, porque en lugar de tener toda la sombra concentrada y poder llegar a un nivel de oscuridad muy profundo, pues entonces estamos combinando luz con sombra en todas las direcciones alrededor del pimiento. ¿Se entiende esto? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué? O sea, yo entiendo que lo que cambió en estos diagramitas fue la nube, pero digamos, para entenderlo a nivel mucho más general, ¿cuál es la diferencia en relación a la fuente lumínica? ¿Cuál es la diferencia entre tener el sol solito o las nubes? Pensando que de hecho las nubes cuando se convierten en el filtro o en este difuminador, pues entonces la fuente de luz en realidad sigue siendo el sol, pero para quien recibe la luz parece que lo que está iluminado son las nubes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tamaño de la fuente lumínica. No es la intensidad, no es la distancia, etcétera. Ahorita, la diferencia entre tener una luz que produzca una sombra dura y tener una luz que produzca una sombra suave es el tamaño. No, la distancia va a afectar la intensidad y va a afectar, es que, o sea, la respuesta es sí y no. Porque si tienes algo, pensemos rápidamente en esto, el sol es muy grande, ¿no? Entonces, si yo les estoy diciendo, lo que importa es el tamaño, y es como, pues sí, el sol es enorme. Entonces el sol, siendo una fuente de luz enorme, debería producir luz suave. Pero para nosotros perceptivamente es un puntito, ¿no?
aunque sea muy grande, como está muy lejos, es el equivalente a tener un foco o tener una fuente de luz así súper, súper pequeñito. O sea, una nube ya se convierte, un día nublado, pues de repente todo el cielo se convierte en la fuente lumínica y es muchísimo más grande a nivel de percepción para nosotros que el sol. Si nosotros pudiéramos acercarnos al sol o nos pudiéramos parar en el sol, como la luz vendría de todas las direcciones, entonces tendríamos una fuente de luz que nosotros percibiríamos como súper suave. No habría sombras definidas, pero es el tamaño. O sea, el tamaño. Es el tamaño. Pero, Una fuente en relación al modelo o al sujeto, a lo que estás fotografiando. Sí, porque tú puedes tener un panel enorme, pero lo tienes súper lejos, entonces es como si fuera una luz pequeñita. Tienes un panel enorme, pero lo tienes aquí juntito, entonces el tamaño, o sea, es la dirección. Si yo pongo esto aquí juntito, entonces me está llegando luz de aquí, de en medio, de abajo. Entonces eso va a crear cierta suavidad. Si yo alejo esto, conforme lo voy alejando, el ángulo de incidencia pues, se va volviendo cada vez como más concéntrico. Y y se vuelve más parecido a lo que estábamos viendo con el sol. Es como, digamos, yo tengo ahorita, bueno, hay una luz aquí que es suavecita, ¿no? Pero si yo prendo esto y dejamos que la cámara web, más o menos, voy a tener que bajarle porque al parecer, o sea, si yo tengo esto, tengo como una luz dura, ¿no? O sea, con cierta dureza, incluso estando cerca. Pero si en lugar de iluminar directo yo apunto esta lámpara hacia el techo, entonces lo que estoy haciendo es aumentando la superficie de la luminosidad. O sea, la lámpara es la misma, pero es que la luz que a mí me está llegando ahora es la luz de todo el techo. Y entonces me está llegando de la pared del techo de distintas direcciones y entonces va a hacer que la luz sea más suave. ya Porque incrementé la superficie de reflexión. por eso cuando tienes el flash, ¿cómo se llama? Estrobos. ¿Cómo se llaman los flashes? Sí, estroboscópicos. Esos. O sea, y cuando le pones un filtro o algo como, bueno, una campana, como, perdón, una caja de luz, justo la caja de luz, como es más grande, por eso, ¿no? O sea, ¿a eso te refieres? Exacto, entonces, por ejemplo, Es más pequeña y ya la caja de luz es mucho más grande y ya por eso se hace luz suave. esto es un flash, como el que dices, ¿no? Se llama Bueno, speed yo me light. refería a las Te puedes referir a flashes de este tipo. Te puedes referir a los flashes que están en la cámara. O sea, esto es luz estroboscópica. Esto es pequeñito. Esto de acá también es pequeñito. Si yo saco una foto con esto, así, aunque le ponga un reflector, voy a tener luz dura. Si yo tomo un modificador, una caja de luz, ¿no? Esto es, pues, básicamente una tela blanca. Y lo pongo enfrente, entonces se ilumina toda esta superficie y entonces mi fuente de luz ya es más grande. Esto me va a dar una luz más suave. Si aparte de eso, esta caja de luz la acerco un montón, me va a dar una luz mucho más suave todavía. Si esta caja de luz la alejo 10 metros y obviamente le aumento la potencia y todo, me puede dar luz dura, aunque sea de este tamaño. ¿Por qué? Porque, de nuevo, en relación a mí ya se volvió otra vez una fuente de luz pequeñita. Fuente de luz grande, luz suave. Ok, como no tenemos acceso a nuestra escuela, pues entonces tuvimos que hacer una versión virtual del estudio de fotografía, ¿no? Entonces, bienvenidos a su estudio virtual de foto. Y pues vamos a tener que poner aquí a un modelo. Vean, ahí está. Tenemos un modelo desnudito. Vamos a apagar las luces, por ejemplo, y voy a prender una luz chica, o sea, un foco pequeñito. Si yo veo la sombra, vean, veo una sombra medianamente definida, ¿no? Bueno, vamos a ponerle un ciclorama para que sea más evidente. Si ven la sombra, y vean, si yo muevo esto, puedo ver esa sombra como bien definida, ¿no? Bueno, más o menos.
Ahora, comparen esa sombra a si en lugar de utilizar un foco, yo utilizo una caja de luz, que sería este rectángulo como amarillo. Vean cómo justamente las sombras se difuminan, ¿no? Ven cómo aparecen un montón. Sí. Y justamente, o sea, O si yo... sea, pero justo eso de que aparecen un montón de sombras, ¿cómo, perdón? Bueno, es que esto es un programa de 3D que está renderizando las sombras, pero en realidad, o sea, cuando tenemos el foco, bueno, de nuevo voy a regresar a la luz con el foco, podemos ver la sombra definida y también, o sea, las sombras que se generan dentro del rostro, de la figura, son también sombras como duras. O sea, hay una transición muy corta entre lo que recibe luz y lo que ya es sombra. Cuando yo utilizo una fuente de luz más grande, entonces la transición entre las luces y las sombras es mucho más gradual. O sea, hay un degradado. ¿Sí lo ven? Sí, o sea, pero lo preguntaba porque, o sea, no sé, esas veces que vas caminando en la noche muy feliz y de pronto ves como muchas sombras tuyas, como acá arriba y un poquito al lado. Ah, bueno, eso tiene que ver con la cantidad de luces De que ilumina. hay. Ajá, sí, Ajá. justo. Entonces, ajá, sí lo había pensado así, pero de pronto en el se veían como un poco así, dije como, ¿qué? O sea, ¿cómo logró eso con una iluminación? Pues bueno, con solo una luz, pero no. Bueno, es que eso es parte, eso es una cuestión del software que está renderizando en tiempo real. Entonces, eso ya quedó, porque eso es o sea, es junto con la, digamos, otra cuestión de la intensidad, que vamos a ver también cómo se mide la intensidad de la luz, pero es de lo más importante, quieren una luz así, ya saben, muy romántica, muy así de claroscuro, pues entonces necesitan una fuente de luz pequeña. Quieren algo súper suave, que envuelva, que tenga transiciones de las sombras a las luces así graduales, entonces necesitan una fuente de luz grande, ¿va? Entonces, por ejemplo, tenemos una foto. Los objetos son exactamente los mismos, el fondo, el encuadre, la cámara. Lo único que está cambiando en estas dos fotografías es la luz. ¿Qué es lo que está cambiando de la luz? Que en ¿El una tamaño? El tamaño. pero en una es suave y en la otra es, Exacto. En una podemos ver los reflejos muy o duros, sea, en la del lado izquierdo, y en la del lado derecho vemos los reflejos suaves. Si tenemos por un lado dureza y en la otra suavidad, pues entonces podemos intuir que en la fotografía del lado izquierda la fuente de luz es pequeña. Y por eso también se ve tan concentrada, ¿no? Esos blancos, esas luces altas, o sea, se ven mucho más blancas que en la fotografía del lado derecho, donde esa misma luminaria ahora se está repartiendo, pues, en una caja de luz o en uno de estos difusores y, digamos, está creciendo, está haciendo que la luz sea más suave y al mismo tiempo parece estas luces que se llaman luces especulares, ya no son como tan intensas, de nuevo, porque este blanco ya se está repartiendo en una superficie más grande. Aunque la sensación de luminosidad de la foto es más o menos la misma, ¿no? O sea, tenemos luces altas, tenemos luces medias, luces bajas, está bien expuesta. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es mejor? ¿Cuál les parece que es mejor? Pues la pues así. derecha, yo diría. ¿Por qué? Bueno, pues depende también de lo que quieras, ¿no? Pero en Ujú. este caso creo que sí se define mejor la figura de las botellas y en la de la izquierda como que ese reflejo tan directo no me late. Siento que hace que el objeto se vea como sucio. Ok. ¿Alguien tiene alguna postura distinta a la de Matías? Pues me parece que en la foto de la derecha se ven, sí, concuerdo con esto de limpieza y suciedad por los valores
en cuanto a colores y demás, ¿no? Pero en la de la derecha se ve un tanto irreal, ¿no? Hasta pareciera cómic o algo dibujado. Muy bien. O sea, como tal no hay una respuesta correcta y una incorrecta. Como dijeron, y eso es cierto, es qué es lo que estás buscando. Y en este sentido, la de la derecha es mejor por una razón. O sea, es mejor, subjetivamente mejor por una única razón, que es que describe mejor el volumen y la posición de los objetos. En la del lado izquierdo, si te fijas, quizá puedes saber que una botella está enfrente del otro, pero no es evidente. Tienes que prestar más atención. En la del lado izquierdo es completamente evidente que la botella del lado izquierdo está enfrente de la que está del lado derecho, de la que tiene el corcho. Entonces eso ya nos da profundidad, nos da dimensionalidad. Y aparte, la luz, digamos, las luces altas, lo más clarito, nos da una idea mucho más clara de la volumetría del objeto. O sea, podemos ver el cuello, podemos ver esta protuberancia, que se ve en la otra, sí, se ve más claramente en la fotografía del lado derecho. O sea, creo que es difícil negar eso, ¿no? Por otro lado, lo que dice Tomás es como es que la del lado derecho se ve un poco fake. Pues sí, se ve fake porque nosotros en la realidad normalmente cuando abrimos una botella de vino, pues estás debajo de pues quizá algún foco que tienes ahí en casa y los reflejos que obtienes pues son mucho más parecidos a la foto del lado izquierdo. La fotografía del lado derecho se ve mucho más producida y se ve falsa porque se ve como de publicidad, ¿no? Y ahí es donde uno se pregunta, o sea, no es que la publicidad ilumine así porque sí, más bien es la publicidad, los que hacen ese tipo de fotografías están intentando dar la mayor cantidad de información del producto, que se vea bien, que se vea limpio, sí, todo, pero que se entienda y justamente toman decisiones sobre la luz que nosotros ya a partir del consumo de muchísimas imágenes publicitarias asociamos con una estética comercial, ¿no? Pero el chiste un poco en esta reflexión es eso, ¿no? ¿Qué tipo de luz? O sea, puede ser una cuestión estilística, pero en la mayoría de los casos yo prefiero que ustedes se pregunten, ¿necesito una luz dura, una luz suave o algo intermedio? ¿De qué va a depender esa decisión? ¿De qué objeto estén fotografiando? ¿De qué iluminación les ayude a ustedes a dar más información sobre las texturas, sobre los volúmenes, sobre las distancias que existen entre los elementos que están dentro de su encuadre? Es eso, la luz no es nada más como de, porque aquí se ve bonita. Es una reflexión. Porque, o sea, si no vamos a tener control de la luz, pues entonces salimos a fotografiar y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, que no está mal. O sea, es simplemente buscar la luz. Pero cuando hablamos de luz artificial, en teoría ustedes deben de tener el control, ¿no? Y ese control no es, pues llego y pongo aquí el flash y ya, ¿no? Es justamente un poco una investigación de, a ver si lo pongo desde arriba, si lo pongo del lado izquierdo, derecho, si crezco la fuente lumínica con un papel celofán, con una, no sé, con una cortina, con una sábana blanca, si por el contrario quiero una fuente de luz muy chiquita y agarro mi celular o agarro un foco y mediana me lo pongo a cierta distancia, no sé, o sea, pero es una investigación que aparte para mí es sumamente plástica, ¿no? La luz tiene cierta plasticidad que no es tangible, pero está ahí. Y justamente estos son, digamos, los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para posteriormente poder controlarlos. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. No. Entonces, para que nosotros podamos tener fotografía, necesitamos de luz, sí, pero también necesitamos de sombras, necesitamos de luces medias. La fotografía no existe en un apartado donde solamente hay luz. Es como la música no puede existir sin silencio, ¿no? Si tocásemos 40 notas al mismo tiempo, pues entonces no podemos justamente discernir cuál es el ritmo, cuál es como la atmósfera, cuál es la intención. O sea, tiene que haber separación, ¿no? Y las notas están separadas por silencios. En la fotografía es exactamente lo mismo. Necesitamos de sombras intensas, sombras medias, etc.
Entonces ya hablamos de lo que produce la luz, pero también tenemos que tener en cuenta que podemos nosotros modificar con distintos materiales cómo esa luz finalmente incide en los objetos. Y ahí es donde pues, vamos a hablar de materiales transparentes, materiales translúcidos y materiales opacos. ¿Qué es un material transparente? ¿Cuáles son las cualidades de sus? Acuérdense de sus clases de física de la secundaria. Pues translúcido en primera. ¿Qué cosa? Es translúcido en primera. No, los objetos translúcidos y transparentes son distintos y el que deja pasar más luz son los transparentes. Oh, aprendí algo nuevo. ¿Eu? Digo que eso no sabía. O sea, hay una diferencia entre un objeto transparente y un objeto translúcido. Un vaso de vidrio, ¿qué es? Transparente. Y digo, ahí tenemos también el diagrama, ¿no? O sea, hay materiales transparentes. Por ejemplo, esto, que les estoy poniendo ahorita, si ven mi camarita, como me debo de ver rojo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un material transparente y un material translúcido? Bueno, el material transparente deja pasar la luz sin cambiar la dirección de la luz. O sea, cuando atraviesa sí hay algo que se llama el índice de refracción, etcétera, pero, o sea, no lo vamos a tomar en cuenta. Es como si ustedes ven a través de una ventana, de un vidrio, o sea, ustedes ven las cosas igual a como si no estuviera el vidrio, ¿no? Prácticamente igual. Los materiales transparentes, en realidad, en fotografía y en video, se utilizan para colorear, para cambiar la temperatura. Por ejemplo, este es un filtro, pues es un punto entre transparente y translúcido, pero esto sirve como para cambiar la temperatura de la luz. Si ustedes utilizan geles, gelatinas, celofanes, en el caso, digamos, más accesible económicamente, están utilizando materiales transparentes, que solamente... A ver, los marco otra vez, perdón. Estas son distintas clases como de filtros. Por ahí tengo más. ¿Esos en dónde los pones? O sea, porque nosotros en mis clases, pues sí, justo usamos lo más barato, celofanes, y pues ya lo pegamos a la campana, pero esos cómo los pones. Que diga, a la otra que no sé. Depende de tu equipo de iluminación. O sea, hay algunos donde sí, tú pegas los geles en la parte frontal de la lámpara. En este caso, o sea, tiene como un rielecito ahí donde tú los metes y caben ahí perfectamente dentro de la lámpara. Hay algunas lámparas, por ejemplo, que en el reflector tienen como un círculo donde tú puedes meterlos y se lo conectas, ¿no? Sin necesidad de estar pegando con cinta o lo que sea. O sea, hay distintas formas de... Porque también que se queme y se pegue al foco está... Es horrible. Yo lo que... Para eso, digo, aprovechando que salió la pregunta, yo lo que uso mucho son pinzas como de ropa, pero de madera, no de plástico. Súper, buen tip. Entonces, pues ya llegas y, de hecho, por aquí han de estar. La verdad, no tendría que abrir mi closet, etcétera. Pero, o sea, con las pinzas agarras y las pinzas de madera, ninguna luminaria, a menos de que tengas un Fresnel de 10,000 watts, ¿no? Sí, potencialmente puede quemar la madera, ¿no? Pero por lo general, los flashes, que no es luz continua, no, o sea, los puedes trabajar, o la luz LED, y nunca se te van a quemar las pinzas. Y el plástico sí se puede llegar a derretir. Pero bueno, eso es material como transparente. Permite el paso de la luz. Esto es un poquito lo que les decía del índice de refracción, ¿no? Que cada material y objeto transparente tiene un índice de refracción distinto, pero cuando la luz termina de atravesar, recupera la direccionalidad con la que originalmente entró al material, ¿no? Ahora, los materiales translúcidos serían materiales, digo, ahí tenemos como un acrílico blanco, ¿no? Vean, aquí yo tengo una sombrilla, no sé qué tanto se alcance a ver. Ya me voy a poner. Entonces, yo ahorita tengo una sombrilla. Cuando les enseñé la caja de luz, pues la caja de luz también tenía pues una tela blanca. Puede ser, por ejemplo, esto es un difusor. Si ven en mi camarita web tantito, esto es un difusor para flash. O sea, se pone arriba del flash y uno ya va tomando las fotos, pero sin dirigir el flash a la persona, sino lo diriges hacia arriba, en lugar de que el flash vea así, y pones esto encima, y entonces esto se convierte como una esfera que difumina un poco la luz. Entonces, en base a lo que acabo de decir, ¿qué es un material translúcido?
¿Cómo lo podrían describir? ¿No? Es Puede un ser material como que difumina la luz, ¿no? O sea, la difumina o sea, sí la difumina. Un ¿Cómo? material, Ay, o sea, un material entonces translúcido, pues es un material que permite el paso de la luz, pero al igual que las nubes, cuando la luz atraviesa ya no mantiene esa direccionalidad de la que hablábamos ahorita con el material transparente, sino que cambia de direcciones, o sea, toma direcciones que van en todos los sentidos. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Sí. Hay distintos materiales translúcidos. Por ejemplo, este va encima, va enfrente y también ayuda a difuminar. Si queremos, o sea, que la luz sea un poco suavecita, pero que no sea completamente dura, pues hay difusores, como les estoy enseñando, de muchos tamaños distintos, ¿no? Y los accesorios para flashes, la verdad es que hay muchísimas cosas. Yo aquí no tengo de todo. Cuando necesito algo muy específico, pues a veces lo compro y si no, si es muy caro, a veces los rentas y ya, o sea, porque es muy difícil tener todos los accesorios habidos y por haber para las lámparas, ¿no? Y finalmente, los materiales opacos. Así como estamos hablando de que, bueno, necesitamos sombras, etcétera, a veces necesitamos que la luz llegue a ciertas partes de la foto, pues también necesitamos a veces bloquear, ¿no? Casi tiro mi lámpara. Entonces, cuando queremos bloquear la luz, pues necesitamos materiales opacos. Un material opaco es básicamente un material que no deja pasar la luz, que absorbe todos los rayos, la energía, y por eso se calientan, y nos va a permitir a nosotros de repente decir, ¿sabes qué? Quiero que esta luz ilumine el rostro de una persona, pero no quiero que esa luz llegue al fondo. Bueno, entonces uno tiene que llegar y ver de qué manera bloquea esa luz para permitir pasar el paso, para permitir pasar la luz en cierta dirección y para bloquear o evitar que llegue a otra persona o a un objeto o al fondo, etcétera. Entonces, esos son los materiales que normalmente utilizamos. Difusores, materiales translúcidos. Utilizamos materiales transparentes para cambiar el color de la luz o la temperatura. Y utilizamos materiales opacos, que pueden ser cartulinas, puede ser cualquier cosa que tengan ahí que les sirva para bloquear. Pueden ser cobijas, puede ser... Digo, esto que yo tengo colgado acá, pues es básicamente como una tela negra que justamente utilizo para oscurecer un poquito más esta habitación. Y a veces la utilizo también para, aunque es un poco... O sea, tiene cierto nivel de transparencia, también sirve para bloquear, ¿no? Depende de lo que ustedes quieran. Entonces uno se va haciendo de telitas y se va haciendo de aquí tengo otra blanca que también puede servir como para echar un flash de frente, pero en una superficie muy grande y hacer una caja de luz grande. Pues también se puede con algo así. Entonces hay que ir modelando, o sea, por eso el trabajo de estudio se le dice que modelas la luz, ¿no? O sea, en el mismo sentido que ustedes agarran la plastilina o el barro y empiezan a modelar una escultura, la luz también se modela. La luz también tú tienes que decidir exactamente en qué dirección, después el tamaño de la luz, la potencia, después si reflejas, si no reflejas, si bandereas, si cubres, si solo quieres, por ejemplo, esto se llama un snoot, ¿no? Es un cono. Y sirve justamente para hacer como un punto, ¿no? Que la luz no salga en todos los sentidos, solamente quieres que ilumine así un segmento muy pequeñito, pues así. Y tienes unos que se llaman panales, que es todavía para direccionar la luz más, digamos, que todo lo que salga aquí sean solamente rayos de luz como paralela, que te den así como un cilindro de luz que te sirva para iluminar algo así de manera muy, muy precisa. Hay fresneles, hay, no sé, hay muchísimas cosas. Solo es como para que se den una idea. En casa, ¿ustedes de qué pueden disponer? Bueno, pues primero encontrar una fuente lumínica y de ahí justo decir, bueno, pues quizá cartulinas negras al medio rígidas para poder bloquear, papeles celofanes para poder hacer que una fuente lumínica, compran un papel celofán para que se difumine, o alguna sábana que tengan. O sea, el chiste es también probar un poco con los materiales. Si compran
celofanes de colores, pues también se pueden pasar ahí un buen rato poniendo en práctica la teoría del color, etcétera, o simplemente creando atmósferas así, tipo, pues vamos, por ejemplo, Irving ha hecho cosas de esas, ¿no? Así como atmósferas con el uso de la luz. Tomás también hemos visto que tiene como varias propuestas al respecto del uso de la luz artificial, ¿no? Con colores, etcétera. Entonces, crear atmósferas, y a esto pues se le llamaría, como hemos visto en otros casos, fotografía construida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ustedes están incidiendo, están tomando todas las decisiones para crear una imagen, ¿no? Cuando ya toman la decisión de poner una lámpara, pues ya, en ese momento ya no es fotografía directa, ¿no? Ya no hay azar. Quizá en cierto nivel, pero más o menos. Hasta acá, ¿dudas? ¿Cómo vamos de tiempo? 1:10. Entonces, ya hablamos de la fuente de luz, hablamos de lo que puede ir entre la fuente de luz y los objetos, y ahora vamos a hablar justamente de, como tal, las cualidades reflectivas de los materiales, de las superficies, de los objetos, ¿no? Y vamos a hablar de tipos de reflexiones. La primera y la más sencilla, pues es un poco como esa fotografía que está ahí en pantalla, que es una reflexión difusa. ¿Qué es una reflexión difusa? Pensemos en el papel blanco, ¿no? Una reflexión difusa significa que cuando la luz, que tiene cierta dirección o puede provenir de, no importa en este caso si es una luz dura, si es una luz suave, no importa si tiene muchas direcciones o si tiene una dirección concéntrica, o sea, la luz en el momento de chocar en una superficie que genera una reflexión difusa, choca ahí y la luz se refleja en todos los sentidos y en todas las direcciones. ¿Cómo comprobar eso? Pues es muy fácil, ¿no? O sea, ustedes, no importa cuando la luz les llega a una hoja de papel, no importa que ustedes estén adelante, atrás, del lado izquierdo, arriba, ustedes pueden ver esa hoja, ¿no? Y eso es porque la luz que está llegando está reflejando en todas las direcciones. Que es básicamente lo que hice hace rato cuando dirigí la lámpara hacia el techo. El techo de esta habitación pues tiene una reflexión difusa, es pintura blanca tradicional, es un techo de yeso pintado, y pues cuando choca, la reflexión es en todas las direcciones y por eso emula un poco lo que hacen las nubes, ¿no? Actúa como difusor. Esto como tal no es un difusor, sino es una reflexión difusa, ¿no? Que de nuevo, en este caso, como me ilumina directamente, sirve como para sustituir una difusión, ¿no? Un material difusor como los que vimos. Entonces, pues todos los materiales, bueno, no todos los materiales, muchos materiales tienen una reflexión difusa, que es lo que nos permite verlos. Ahora hay materiales que tienen reflexiones directas. ¿Qué es una reflexión directa? Pues como vemos en pantalla, un espejo. Para los que han jugado billar, pues es muy evidente que, o sea, si tú le pegas una bola con una dirección y choca en una de las bandas, pues va a rebotar en el sentido contrario. El espejo funciona exactamente igual. O sea, en lugar de que la luz llegue con una dirección y al chocar con el espejo adquiera todas las direcciones posibles, más bien el espejo, al ser una reflexión directa, mantiene esa direccionalidad, pero en el sentido contrario. Hay materiales que tienen distintos, o sea, como que tienen reflexiones, perdón, se me fue la palabra, que tienen dos tipos de reflexiones. O sea, hay materiales que tienen una reflexión directa donde por el terminado, pensemos algo que está así como glossy, puede tener una reflexión directa, una taza de café, pensemos. Una taza de café, ustedes vidriada de cerámica, pueden ver una reflexión directa de alguno de sus focos y al mismo tiempo pueden ver una reflexión difusa del material que está hecha la taza, blanca, negra, azul, lo que quieran. Un espejo, pues es una reflexión directa. Entonces, las reflexiones directas no solamente son por el material, ¿no? Que en el caso de un espejo es la plata, sino también por el terminado. Un espejo, la pintura de un carro pulida, nos va a dar esta doble reflexión directa. Podemos ver el sol reflejado y también podemos ver el color del carro. Vamos a tener esa doble.
Aquí, por ejemplo, en la fotografía que tenemos en pantalla, pues podemos ver que hay una fuente de luz y en la fotografía del lado izquierdo, como es una reflexión directa, vemos parte del techo de ese estudio, ¿no? Y en la del lado derecho ya no, ya se ve completamente blanco. ¿Qué hizo para arreglar esto? Pues puede ser, o sea, la hizo difusa, pero la puedo hacer con una caja de luz, ¿no? Y ya también por eso tiene mayor, no sé, como mayor espacio, pues ya lo que se ve es la caja de luz, no no Exacto. ese puntito. O sea, la decisión fue, ¿sabes qué? O sea, me gusta que la dirección de la luz venga de aquí, no quiero cambiar mi lámpara de lugar, pero no quiero que se vea el techo reflejado en el espejo, ¿no? Se ve sucio. Entonces, pudo haber movido la lámpara para que la lámpara cubriera todo o sea, la reflexión del espejo. Y ahí de nuevo es esta cuestión del billar, que es ver cuál es la dirección de incidencia de la lámpara y ver cuál es la dirección de la cámara para ver en qué momento coinciden y en qué momento no. O la decisión que tomó que fue, pues ponle una caja de luz para ampliar el tamaño de la fuente lumínica, el espejo ya queda completamente relleno y podemos ver que aumentó el tamaño, o sea que puso un difusor o una caja de luz, porque las sombras de todos los objetos ya se ven mucho más suaves, ya no se ven tan definidas como en la fotografía del lado izquierdo. Y no solo eso, si nos fijamos en el peine de magenta, podemos ver cómo lo dije hace rato, es el reflejo como especular, o sea, los brillitos del material son mucho más evidentes en el lado izquierdo porque la fuente de luz es chica y en el lado derecho de repente esos brillitos ya se vuelven como un poquito más difusos también. Se ven los audífonos, se ve en la bolsa también el reflejo de la bolsa, donde están como estos remaches, también de repente ya como la fuente de luz también creció, pues ya tenemos reflejos blancos en distintos materiales que antes no teníamos, ¿no? Entonces hay que estar un poquito al tanto. Las reflexiones difusas son fáciles de trabajar. ¿Por qué? Pues porque simplemente reflejan en todas las direcciones. Las reflexiones directas son las que son complicadas. O sea, hay que ver qué material, o sea, si estoy utilizando algo, por ejemplo, como esto metalizado, un celular, bueno, una reflexión aquí pues va a generar una reflexión directa, ¿no? Por el terminado, porque es así glossy, pero también porque esto es como un poquito metalizado, ¿no? ¿Cuántos objetos generan reflexiones así como mixtas, mezcladas? Pues muchos. Pero la reflexión directa es la que generalmente nos va a generar más problemas, ¿no? Entonces, hablando de la reflexión directa, vamos a introducir un término que se llaman las familias de ángulos y no se lo tienen que aprender, es solamente para asociar la dirección de incidencia y de reflexión de la luz. Aquí tenemos una superficie que puede ser un vidrio, ¿no? Pensemos que hay un vidrio allí en la parte inferior. Es una vista cenital, ¿no? Desde arriba. Y tenemos una lámpara que está mandando luz a este vidrio y la reflexión de esa luz está coincidiendo con el ángulo de visión de la cámara. Esto significaría que la cámara y la lámpara están compartiendo la misma familia de ángulos. O sea, si nosotros viéramos la foto, pues se vería, o sea, lo que está viendo la cámara, pues es básicamente la lámpara reflejada en ese vidrio o en ese espejo, lo que sea. ¿Eso es lo que quiero? Ah, muy bien, entonces sí. Quiero que se vea el reflejo, pues entonces que la cámara y la lámpara compartan familia de ángulos. No quiero que se vea en el espejo, entonces yo tengo que, de nuevo, pensar como en el billar de, ok, yo estoy viendo el vidrio como a 45 grados, entonces en 45 grados, pero en el lado contrario, no puedo poner la lámpara, tengo que ponerla, como estamos viendo en el diagrama, o más cerca de la cámara para que no compartan familia de ángulos, o todavía más, o sea, más angulada en relación al espejo para que esa luz no se refleje directo a la cámara, sino se refleje a un lugar donde no nos afecte, ¿no? La reflexión polarizada me la voy a saltar porque necesitan filtros polarizados, etcétera, y ahorita retomamos un poco eso. Pero entonces la familia de ángulos, hablando
de personas que potencialmente van a hacer pinturas, que van a hacer grabado, etcétera, cosas que normalmente se enmarcan, por ejemplo, y se les pone en muchos casos vidrios, puede ser problemática para el registro. Por ejemplo, o sea, eso que estamos viendo en pantalla, ¿qué tiene de malo? Bueno, todo, ¿no? Pero específicamente, ¿qué es lo que está mal en relación a lo que estamos platicando? Pues que se ve el foco. Pues que se ve el foco, ¿no? O sea, si tú mandas esto al Fonca, pues te patean tu proyecto. Bueno, también, aunque la mandes bien, igual les van a patear sus proyectos a algunos de ustedes y algunos otros se los aceptarán. Pero el chiste es que este es un registro terrible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con, o sea, piensen, es un registro de obra. La cámara está frontal. ¿Por qué? Pues porque así tiene que estar, ¿no? Es como una visión objetiva de lo que estamos viendo o de lo que queremos presentar. Entonces, la cámara ya no se puede mover en relación a esta pieza, ¿no? Que no sé exactamente qué es, pero no importa. ¿Qué es lo que puedo mover? Para que no se vea ese reflejo ahí. Foco. El foco, ¿no? Entonces, ¿por qué se está viendo ese reflejo? Pues porque el foco está muy pegadito a la cámara. De hecho, si se fijan, se alcanza a ver en la, o sea, dentro de la circunferencia del foco, se alcanza a ver como la cámara. Se alcanza a ver el reflejo también de la cámara. O sea, está casi atrás de la cámara. Entonces, ese foco lo voy a tener que empujar hacia el lado derecho. ¿Para qué? Para que no comparta familia de ángulos con la cámara y entonces ya no vea ese reflejo en el vidrio, ¿no? Porque es una reflexión directa. Y eso Ahora, igual lo podríamos corregir después en Photoshop, ¿no? no, una reflexión No, así o sea, ya en la segunda foto, si quieres que se vea más balanceado. depende del rango dinámico de tu cámara, porque puede que tú efectivamente en Photoshop hagas una degradación y aumentes la exposición, pero puede que como originalmente estaba más oscuro, se vea más grano, ¿no? Ah, ok. Entonces, o sea, si solo tienen una lámpara, pues, o sea, está bien, ¿no? Lo que tengan. Pero, por ejemplo, o sea, pongamos también unos pines en el comentario de Macarena. ¿Se puede solucionar en Photoshop? Depende. O sea, en este caso es un objeto chico, la degradación parece que es continua, es factible este caso. Pero ¿qué pasa si estás haciendo algo, o sea, el registro de una pieza más grande? Donde entonces del lado izquierdo ya queda considerablemente más oscuro. Y si lo intentas corregir digitalmente, ya se ve así mucho la diferencia del ruido de un lado y del otro. ¿Cuál es la otra opción que tenemos para corregir esto? No, Quemar la foto. No, pues la opción es comprar otro foquito igual al que estamos usando y ponerlo exactamente en el mismo lugar, pero del lado izquierdo, ¿no? Sí. Igual intentando que no salga en la familia de ángulos, que esté bien iluminado. Si son dos focos de la misma temperatura, del mismo tipo de foco, que los dos sean incandescentes o los dos sean LED, que estén a la misma distancia, que tengan la misma intensidad. Cuando lleguemos al registro de obra vamos a hablar más de eso, pero eso les va a facilitar la vida. Entonces, pues vean, o sea, las reflexiones directas son complicadas si no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, que es básicamente mover las cosas, mover la cámara para que el ángulo, o sea, no vea los reflejos, mover la fuente de luz, si podemos, para evitar esos reflejos, girar el objeto. Si es un objeto plano, quizá no, pero si giramos un objeto volumétrico, o sea, tridimensional y lo giramos, pues también podemos encontrar un punto donde los reflejos directos quizá no sean tan predominantes o tan importantes en la foto. Depende de un montón de cosas, ¿no? Si es una escultura, en la Esmeralda no me ha tocado ayudar a hacer registros de esculturas así en metal o cosas que tienen reflejos, entonces pues tienes que justamente considerar las reflexiones directas para que pues quizás sí aparezcan, pero que no se vuelvan predominantes, ni que llamen mucho la atención por encima de la figura, ¿no? Este es otro caso, que es las pinturas al óleo, para todos los que les gusta todavía la pintura así, pues, o sea, antigua, ¿no? O sea, para todos los que todavía tienen su alma renacentista, la pintura al óleo es bien difícil de registrar,
porque no importando de dónde tú la veas, por las mismas pinceladas y pues todas las, digamos, canales que quedan chiquititos, convexos, no importa que tú muevas las lámparas a la izquierda o a la derecha, siempre va a haber una reflexión directa, ¿no? Y a menos de que le echen un montón de aguarrás a los pigmentos y les guste así diluirlos un montón y, o sea, darle en la torre a la permanencia del óleo, y entonces pierden esta textura así como brillante. Bueno, pero si lo hacen más o menos bien y les queda así el óleo, es bien difícil fotografiarlo. Entonces aquí lo que se hace es se utilizan filtros polarizadores. Se polariza la cámara con un filtro polarizador y se compran también filtros polarizadores para las lámparas. Y al polarizar tanto la fuente de luz como la cámara, uno puede encontrar un momento donde no se vea ninguna de las reflexiones directas, pero las reflexiones difusas se mantengan, o sea, sí se reduce un poco la luz, pero se alcanza a ver. A ver, ¿quién levantó su mano? ¿Qué pasó, Macarena? Todas las cámaras pueden polarizarse. Necesitas un filtro, en algún momento se los enseñé, que eran estos como círculos que se enroscaban. Sí, sí me acuerdo, pero... Entonces, todas las cámaras se pueden polarizar. Necesitas un filtro, ok. saber de qué tamaño es el anillo de tu lente para comprar un filtro que tenga esa rosca, ¿no? De ese tamaño de rosca. Normalmente se mide en milímetros. 77, 72, 68, etcétera. Ya polarizas. Pero para esto, aparte, hay un lugar que se llama The Lightning Group. Si quieren, ahorita les escribo en el chat, que vende cosas como sobre todo para cuestiones como de cine y de teatro, y venden los filtros polarizadores, pero en lugar de que sean vidrio como el que les enseñé circular, son así, son como flexibles. Y esos filtros polarizadores que puedes comprar en placas más grandes son los que se pondrían en las lámparas. Y aparte, o sea, tienes que ver en qué sentido girarlo, porque la polarización son como tramas que tienes que hacer coincidir para que pase la luz, o tienes que hacer que queden perpendiculares para que la bloquee. Y entonces tú polarizas tus lámparas, polarizas tu cámara, y en ese momento es cuando eliminas todas las reflexiones directas y solamente te quedas con las reflexiones difusas. Y podríamos conseguir lo que estamos viendo en pantalla. Va, es que nos están haciendo, o sea, bueno, nos pidieron hacer registro de obra dentro de poco, entonces. Ok, si tienen así como de emergencia registro de obra, podemos adelantar entonces la clase de registro de obra y les explico cómo hacer, porque los filtros pueden ser un poco caros, ¿no? Entonces, Creo que todavía no. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes para hacer un buen registro de obra? Pues lo podemos checar en clase. Estaría súper bien, Marco. Ok, entonces, además de eso, la familia de ángulos también nos sirve en relación de las superficies para sacar las texturas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fotografías que estamos viendo? El contraste. El contraste. El contraste. La opacidad también, ¿no? La opacidad en fotos se refiere como a transparencia. No sé si a eso te refieres. Saturación. También saturación, que va de la mano del contraste. Ahora, ¿cómo consiguieron que estas dos fotografías, que es del mismo objeto, se vean diferentes? Polarizando. No. Ah. ¿Quién escribió? Bueno, si es escrito, supongo que es... Ah, no. Enfoque, no. Están igual enfocadas, igual encuadradas. ¿De qué estamos hablando? Es la iluminación, luz, ¿no? Estamos hablando de la luz. Entonces es dura y suave otra vez, ¿no? La de la derecha es dura porque mientras, o sea, si es dura, hay más como, ¿cómo decirlo? Como contraste, como sombra textura. definida. Puede ser dura, pero en este caso en particular, aparte de la dureza, o sea, que tendría que ver con el tamaño de la lámpara, estas dos pudieron haber sido tomadas exactamente con la misma lámpara. La diferencia, voy a dejar de presentar tantito. La distancia. El ángulo de incidencia. También, la distancia también podría afectar en algo así, pero por cómo están las sombras, y ahorita la regresamos. Si yo pongo una luz perfectamente frontal,
ahorita aprovechando que me están viendo a través de una cámara web, que sería como el flash. Ustedes en su camarita, el flash cuando sale, pues sale de arriba de su cámara, ¿no? Entonces está perfectamente alineado en el mismo eje que la cámara. Un poquito arriba, pero está alineado en el eje, digamos, horizontal. Están las dos así. ¿Dónde están las sombras? Si yo hago esto, ¿dónde están las sombras? ¿Dónde está la sombra de mi mano? Hacia atrás, o sea, Está hacia tu hacia cara. atrás, lo cual impide que la cámara lo vea. No es que las sombras no existan, simplemente están justamente en la dirección en que la cámara no los puede ver, ¿no? ¿Qué pasa si yo cambio? O sea, vean aquí la mano plana, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Qué sucede aquí? Se empiezan a ver los relieves. Se empiezan a ver las arrugas, los relieves, los volúmenes, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió? Fue la misma lámpara, la misma distancia. ¿Qué fue lo que cambió? El Ahora con un ángulo. rostro. El ángulo. Esto, o sea, se puede combinar el ángulo con el tamaño de la lámpara, con la distancia, o sea, hay otros factores, pero aquí principalmente es el ángulo de incidencia de la luz. Lo que está pasando en esta fotografía es justamente que estamos viendo la misma encuadre, el mismo objeto iluminado perfectamente de frente y después simplemente cambiando la angulación de la lámpara. Y entonces, regresando a esta idea de la información, ¿cuál de las dos fotografías nos da más información sobre el objeto que estamos viendo? Pues la segunda. La segunda, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos volumen, porque vemos textura. O sea, la textura finalmente es como un volumen micro, ¿no? Y esto es porque esto es un plano. Pero si esto fuera una esfera, entonces la incidencia de la luz también. O sea, voy a regresar, porque aparte las esferas son como una de las formas más sencillas de mostrar esto y es, o sea, si yo aquí tengo una esferita y la alumbro de frente, pues se va a ver como más plana. Conforme yo voy cambiando el ángulo de incidencia, entonces yo ya tengo como esa sensación más esférica, ¿no? O sea, tengo un punto de luz fuerte, tengo una degradación, tengo un punto de luz oscuro. Cuando la veo de frente, pues se ve básicamente plana, ¿no? Entonces, el ángulo de incidencia nos va a permitir a nosotros, o sea, tener cosas así como más lúgubres, una luz cenital, una luz más tradicional, así rembrandtiana, donde tengo este triangulito aquí en el ojo, pero tengo la sombra de la nariz, etcétera, que me ayuda a mí a justamente dar información sobre la volumetría, sobre la textura. Se pueden ir así cosas así de campamento del terror, etcétera. El chiste es otro de los factores que yo puedo estar cambiando, pues es el ángulo de incidencia de la luz, para ver eso cómo afecta, ¿no? Ah, quiero tener sombra debajo de aquí, o qué pasa cuando le quito, cuando es muy frontal y ya no tengo sombra debajo del cuello. ¿Qué pasa cuando es muy frontal y de plano vean el reflejo de los lentes? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no tengo ese reflejito de los ojos, ese puntito blanco? ¿Qué sucede cuando lo perdemos? Parece que estamos ahí medio muertos. Es como cuando en el anime un demonio así como que se apodera del cuerpo de alguien, siempre le quitan como ese brillito en los ojos, ¿no? Hay una anécdota de un fotógrafo que fotografía a Trump y como es medio neandertal el señor, tiene esto así como muy pronunciado y entonces no se le alcanzaba a ver ese brillito. Entonces tuvo que poner una lámpara abajo justamente para que se viera se llaman catchlights, ¿no? Ese reflejito en el ojo, ese puntito blanco, pues para que se viera que es una persona viva, ¿no? Y que no parecía que no tiene alma, aunque no la tiene, pero, o sea, hay significación en muchísimas de las decisiones. ¿Qué pasa cuando viene de atrás, etcétera? Entonces, voy a volver a presentar. Al final, o sea, la iluminación que nosotros utilicemos, pues tiene que crear una atmósfera, tiene que ser quizá parte de nuestro estilo, pero antes de eso, tiene que ayudarnos a modelar
tiene que ayudarnos a explicar la situación que se está encuadrando. Y aquí, por ejemplo, de nuevo, en el mismo sentido del ángulo de incidencia, ¿cuál es la diferencia entre estas dos fotos? En Como una la se lentita de la pierde textura. Ay, perdón. Bueno, pero creo que ambas dijeron lo mismo, ¿no? O sea, en una no sabemos de qué está hecho la portada de la libreta y en la del lado derecho sí. Ya la podemos, aunque solo la estemos viendo, ya sabemos cómo se siente, ¿no? Imagínate, es incluso ese nivel como táctil, la información que nos da. Ya sabiendo cómo se siente y pensando, y seguro es de piel sintética, ¿no? Pero si fuera de piel, incluso puedes asociarlo con una cuestión de cómo huele, ¿no? Entonces ven cómo la información nos permite, o sea, ampliar las dimensiones de la fotografía a campos que pues, de repente no son visuales. y ahí da igual que se pierda la base de mármol, me imagino, ¿no? Porque el producto es lo importante. Ahí, o sea, yo creería que sí, pero pues depende de lo que estés fotografiando, ¿no? O sea, esas decisiones van a ser de ustedes. Esto es foto como muy comercial, ¿no? Es como una forma muy tradicional de utilizarlo, pero es como para ver cómo una decisión responde a una necesidad. Ustedes las necesidades que tengan visualmente, pues no van a ser de este tipo, pero hay que estar pendiente, o sea, hay que estar un poco... ¿Tú qué haces más, Marco? ¿Haces más fotos así de producto? Ay, Así que como vi todos la mayoría de los ejemplos. es que esto es de un libro que si alguien está interesado les puedo pasar, que se llama Light and Magic, que es el mejor libro de iluminación que yo he encontrado. Pero el problema es que solo lo tengo en inglés. Y no lo he encontrado en español, pero si quieren se los paso. Y todo esto está explicado, y aparte mucho más, ¿no? Porque ahí sí ya se meten cómo tomar vidrio, cómo tomar metales, cómo blanco sobre blanco. O sea, te ponen como muchos ejemplos de los problemas más comunes a los que te enfrentas. ¿Lo podrías compartir en el tablón? Sí, sí lo puedo compartir. Va. La cuestión es, si no tienen un equipo de luces, si no tienen como ciertos modificadores, es difícil. O sea, lo puedes entender a nivel teórico, lo cual ya es un muy buen punto de partida, pero hasta que no te enfrentas a ello en la realidad y dices, ok, ¿sabes qué? Voy a fotografiar. Por ejemplo, hace poco me hablaron de una empresa mexicana que produce herramientas y me dijeron como, necesitamos alguien que fotografíe cosas cromadas porque nuestro fotógrafo no sabe. Y entonces, pues es que tienes que entender las reflexiones y después tienes que entender cómo hacer un montaje, etcétera. Yo hago fotografía de todo, ¿no? O sea, mis proyectos artísticos están padres, pero en realidad lo que me da de comer, pues es fotografía comercial. Ya. Y de lo, ay, yo está chismosa, pero de lo artístico, o sea, ¿también usas foto o Sí. No, pues, o sea, alguna página o algo así? fuera después les muestro, cuando no ocupemos tiempo de clase, ¿les parece bien? Tu Flickr, ¿no? En el Flickr hay un poquito de todo. Los últimos proyectos no están ahí, pero de nuevo, podemos abordarlo, digo, Va. viendo a artistas así como tan cañones como los que vimos hace poco en las presentaciones, pues no, ¿por qué vamos a ocupar tiempo de la clase en ver a su maestro cuando hay Porque nos personas estás más enseñando. importantes? Está padre. Estaría bien interesante, Eres Marco. el profe, ajá. Pues igual Haz tu propia organizamos. exposición y te toca a ti exponerlo. Después hacemos una reunión virtual ya que haya terminado el semestre. No, pero es que además es bien padre como conocer el trabajo de los profesores porque pues eventualmente se vuelven colegas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo yo que estoy joven. Pues todos, porque por ejemplo, ahorita no entendemos bien qué onda, qué pasa con Vicente, por ejemplo, Vicente Razo. Y hay un montón de memes en el aire de Vicente Razo y todos estamos como de, ay, es nuestro profe, pero no entendemos. Y es lo pues, mismo. Muy bien, lo tendré en cuenta y nos organizamos. Regresemos. Entonces, solo como último ejemplo de esto que estoy diciendo. El objeto del lado izquierdo, ¿qué es? Pues la representación bidimensional de un cubo. Sí, pero podrían ser otras 1000 cosas. O sea, podría ser simplemente 3 rombos, ¿no?
podría ser la esquina superior de 2 paredes y el techo colindando. La diferencia con la del lado derecho es que está un poco truqueado, ¿no? Porque también la perspectiva ahí nos da información de distancias y volúmenes. Pero la diferencia es que cuando ya tenemos valores de iluminación, a nuestra cabeza se le hace más fácil reconstruir la volumetría. Cuando tenemos luces altas, luces medias, tenemos ahí una sombra proyectada, tenemos una cara del cubo que no está recibiendo luz. Ahí ya se puede, a pesar de que el nivel de síntesis es muy similar, ya podemos de alguna forma visualizar un objeto tridimensional, ¿no? El del lado izquierdo sí, es un cubo, pero es como una representación, o sea, lo entendemos como un cubo más por una representación cultural, que todos dibujamos cubos en nuestros cuadernos cuadriculados de matemáticas en la primaria, que en realidad porque hay información ahí que nos diga que es un cubo, ¿no? En ese momento, sin sombras, es un objeto plano. Las sombras es lo que nos da ya la información, o sea, la última información necesaria para entender que eso es un objeto tridimensional, ¿va? Luz suave, cuando tenemos una fuente de luz, esto es como emular las nubes. Tengo una fuente de luz así que es como si fuera todo el techo y vean cómo se percibe la luz en el sujeto. Incluso podemos hablar de que ni siquiera hay sombra, ¿no? Cuando las direcciones vienen de todos lados, incluso de los rebotes de la luz en la pared y rellenan esas sombras, que es una de las formas en las cuales normalmente nos referimos a ese aspecto como de rellenar sombras, ¿no? Necesitamos un poquito de luz aquí para rellenar esas sombras. Significa que es una sombra que queremos que se siga percibiendo como sombra, pero que tenga un poquito más de detalle, ¿no? O sea, que no sea tan oscura. Entonces vean ahí, con una fuente de luz del tamaño del techo, de repente las sombras prácticamente desaparecen, ¿no? Con una fuente de luz pequeña, como hablábamos, ahí están las sombras muchísimo más definidas. Y podemos ver en el espacio, pues justamente cómo hay se llama fall off, ¿no? Una pérdida paulatina de la intensidad de la luz en relación a la distancia de los objetos. Si yo en este caso acercara la lamparita esta al sujeto, pues bueno, de entrada tengo que cambiar la intensidad, ¿no? Pero si la pongo muy, muy cerca, la voy a poner así juntitito a su cabeza. Yo pongo esta luz muy cerca y aumento la potencia. Podemos hacer que... Ahí la voy a acercar todavía más. Está juntitito a su cabeza. Por ejemplo, si acerco demasiado la luz al objeto, voy a tener que tomar una decisión que es exponer, por ejemplo, en este caso, para la cara o exponer para los brazos. ¿Por qué? Porque si yo digo, ay, no, los brazos están muy oscuros, tendría yo que cambiar la exposición de mi cámara para que los brazos se vean bien iluminados, pero ¿qué es lo que sucede con lo que está más cerca de la lámpara? Se vuela. Esto ya está sobreexpuesto, ¿no? Y ahí es un poco regresando a lo que dijo Macarena de la distancia. La distancia que nosotros tenemos en relación a la luz es súper importante. Voy a mover esto para atrás. Voy a poner la lamparita así justo en medio del ciclorama, que es este fondo blanco. Esta degradación se llama fall off. En español nunca he escuchado, nunca he visto a alguien que le diga de una forma específica. Todos le dicen con el término en inglés. Si lo encuentro, les aviso. Pero es justamente la pérdida de la intensidad de la luz en relación a la distancia de un objeto. Ahora, esta pérdida se puede calcular con una fórmula matemática, que no sé si han escuchado esta, que se llama la ley del cuadrado inverso, que significa básicamente que cada que yo me alejo
supongamos que tenemos una distancia de 1 metro, ¿no? Cuando yo estoy a 1 metro, me llega cierta cantidad de luz. Le vamos a decir X, ¿no? No se asusten, no voy a entrar a álgebra ni nada. Cuando yo me alejo al doble de esa distancia, si está a 1 metro, me alejo a 2 metros, la cantidad de luz que me llega de ese foco es la cuarta parte. Si yo estoy a 2 metros y me alejo al doble, o sea, me alejo ahora a 4 metros, me llega la cuarta parte de la cuarta parte. Y así sucesivamente. Entonces sería como la potencia, o sea, sería como 16. Ajá, o sea, yo tendría, por ejemplo, pensándolo en términos de cámara, supongamos que yo ya tengo mi exposición bien y la lámpara está a 1 metro de distancia del foco. Vamos a, aprovechar que tenemos esto aquí. Voy a regresar aquí a nuestro sujeto. Y supongamos que yo tengo esta lámpara aquí como a 1 metro de distancia de este vato, ¿no? Y voy a aumentar la potencia, obviamente, pues para que se vea como bien expuesto, ¿no? Ya digo, va, ahí está. Y aquí me da, o sea, el valor de diafragma, hizo el que sea, ahorita no importa eso. Si yo alejo esta lámpara al doble de la distancia, o sea, si en lugar de ponerla a 1 metro, ahora la voy a poner a 2, o sea, la alejo como por aquí. Para que esa fotografía estuviese bien expuesta, yo tendría que abrir o 2 pasos de diafragma o bajar mi obturación y hacerla 2 pasos de luz más lenta o subir mi ISO 2 pasos de luz. O sea, es una pérdida exponencial, pero cuando nosotros hablábamos de la cámara, como que los pasos de luz era el doble de y la mitad de. Aquí es cuádruple y, o sea, por 4 y entre 4. O sea, también es una escala logarítmica, pero la pérdida es muchísimo más. En menos espacio se va perdiendo la intensidad con más rapidez. Si yo alejara esta lámpara otra vez, aquí supongamos que estoy a 2 metros, si yo alejara esta lámpara a 4 metros, que estuviera bien expuesta, entonces yo tengo que, o sea, del punto inicial donde estaba, tendría que abrir 4 pasos de luz de diafragma, alentar mi obturación 4 pasos. O sea, si estoy en un 60avo sería un 30avo, un 15avo, un octavo, un cuarto de segundo. Si estoy en ISO 100, tendría que subirlo a 200, 400, 800, 1600. Si estuviera en diafragma 8, tendría que abrirlo a 5.6, a 4, a 2.8, a 2. Y lo estoy alejando solamente de 1 metro a 4, o sea, tampoco la estoy llevando del otro lado de la... O sea, la otra opción es que yo tuviera una lámpara, vean, o sea, que pudiera aumentar la potencia de esa lámpara así muchísimo, ¿no? Y ya, puedo dejar mis settings, pero entonces yo tendría que aumentar la potencia de esta lámpara, o sea, compensando esos 4 pasos de luz. O sea, si una lámpara que está destellando a 50 watts, tendría que a 100, a 200, a 400, o sea, necesitaría, en lugar de un foco de 50 watts, necesitaría un foco de 800 watts por haberla alejado de 1 metro a 4 metros. O sea, no sé si quizá para mí es como muy evidente que es una cantidad monstruosa de diferencia en la intensidad de la luz, porque lo he experimentado muchas veces, ¿no? Pero el chiste es que la distancia es súper, súper importante, porque manejando, o sea, entendiendo que la luz pierde esta intensidad en muy poca distancia, nosotros ya podemos tomar decisión de, oye, ¿sabes qué? Tengo un fondo blanco, ¿no? Pongamos un ejemplo. Tengo aquí una fotografía que es un fondo blanco y me gustaría justamente que el fondo se perciba como un fondo oscuro, ¿no? Y solo tengo blanco. Ah, bueno, entonces voy a acercar mi fuente lumínica, o sea, mi lámpara, déjame seleccionarla, la voy a acercar lo más posible a mi sujeto. Obviamente voy a bajar la intensidad de la lámpara. Ahora voy a ponerle 100 watts.
Y ese fondo que es blanco, como mi lámpara está tan cerca y yo estoy exponiendo para el rostro, no es que no esté llegando a la luz, pero en la cámara yo la voy a percibir como si el fondo fuera oscuro. De nuevo, ¿cómo se hizo esto? O sea, lámpara cerca del sujeto, lejos del fondo. Ahora, ¿qué pasa si quiero un fondo como más gris? Pues si quiero un fondo un poquito, o sea, que no se perciba como negro, puedo acercar mi sujeto al fondo y alejar quizá un poquito mi lámpara. Y entonces lo voy a poner aquí. O sea, para que vean fondo, figura y lámpara. O sea, cambié las distancias. Y si yo vuelvo a cambiar la intensidad aquí para que se vea esto, o sea, la cara o el cuerpo, lo que sea, se vea bien expuesto. Ahora vean, el fondo todavía no se percibe como un blanco, pero ya se percibe como un gris. Ahora, quiero que el fondo se vea blanco, blanco, o sea, que sí se perciba como un blanco y no como un gris. Bueno, entonces quizá acerco todavía más a mi sujeto al fondo. Más bien lo que yo tendría que hacer aquí es tomar la lámpara. Si es un flash, sí aguantaría alejarla bastante. Y subirle a la intensidad de ese flash, así un montón. ¿Hasta dónde? Pues bueno, hasta que mi sujeto se vea bien expuesto. Y entonces yo podría hacer que el fondo se perciba como un fondo blanco. ¿Cuáles fueron los factores que variaron? La distancia de fuente de luz, sujeto y fondo, y aparte la intensidad de la luz. Obviamente, ahorita estoy trabajando en un programa digital donde la lámpara yo puedo hacer que brille muchísimo, ¿no? En el mundo real estaríamos limitados por la potencia de nuestro flash si estuviéramos en el estudio de foto, o por la potencia de nuestro reflector si estuvieran trabajando en casa, etcétera. Obviamente, si ustedes lo alejan 4 metros y es un foco de 100 watts, pues necesariamente van a tener que compensar la falta de luz con la cámara, ¿no? Pero esto, o sea, es un poquito la clave del entendimiento de cómo funciona la luz. Las distancias. Y esto aparte se combina con el tamaño de la fuente lumínica, ¿no? O sea, yo al alejarla quizá la luz se vuelve muy dura, entonces pues quizá en lugar de un foco, pues a mí me gustaría tener una caja de luz, pero vean cómo la caja de luz es como da otras texturas, ¿no? De nuevo más suave, entonces yo quiero que todo sea blanco, también tendría que alejar esa caja de luz y al mismo tiempo tendría que aumentar la potencia de esa caja de luz para mantener cierta suavidad en las sombras y hacer que el fondo sea claro, ¿no? Que quiero así o sea, del fondo oscuro, me alejo a mi sujeto del fondo, acerco la caja de luz, sí, súper cerquita de mi sujeto, ahí, así, y ahora corrijo la exposición. Bien, sí. El fondo se oscurece muchísimo, la fuente de luz es muy grande, entonces me da una luz súper, súper suavecita. Yo le quiera. Bueno, es que está muy pegado. Vamos a mandarla más al lado derecho. Y entonces, con intensidad y distancias, yo puedo manejar la relación que existe entre mi fondo y mi figura, hablando de estudio, ¿no? Sé que esto que acabo de explicar es un poquito complejo. No sé si quedó claro o quieran que lo repita. No, yo sí entendí.
Es que eres muy inteligente, Mac. Oh, gracias. Yo no lo entendí a la primera, o sea, no sé, no se agüiten si no entendieron esto. Ok, entonces queda más o menos claro cómo funciona esto. Digo, si tienen varias luces, pues también pueden poner 2 luces, iluminar el fondo blanco y ya, ¿no? Quieren un alto contraste, pues entonces iluminan cierto segmento. Digo, ya que tenemos esto abierto aquí, ¿qué pasa si la luz que le está llegando al sujeto no quiero que le llegue? Ah, pues entonces puedo poner un panel negro, vean, que bloquea el paso de la luz hacia el sujeto, entonces de repente ya me queda mucho más contrastado, ¿no? Vean, sin las banderas o sin los bloqueos. Ahora ahí. Ah, no sé, que quiero un... ¿qué será? Que quiero un backlight. ¿Dónde estaba el backlight? Ya no me acuerdo. A ver. Quiero una lucecita ahí que venga de atrás. Vean esta. Que justamente me ayude a definir parte de las sombras, ¿no? Por ejemplo. O sea, puedo tener la luz principal, todo iluminando de un lado, pero de repente sí quiero que haya una separación clara entre la figura y el fondo, y del lado derecho de la cara, pues las sombras se están fundiendo con el fondo oscuro. Entonces, pues justo, le meto un backlight. Vean, ¿no? Estos backlights seguro los han visto. Aquí quiero un fondo rojo. Pues entonces meto una lámpara que con un celofán que atrás del sujeto que alumbre exclusivamente el fondo, ¿no? O sea, y esto es modelar la luz, ¿no? Esto es ir tomando las decisiones para que en una situación muy controlada obtengamos exactamente la imagen que queremos obtener. Aparte de todo esto, pues ya se tendrían que ustedes meter en la cuestión de cómo dirigir, qué hacer para obtener las expresiones. Y en un inicio es complejo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás pensando en 40 cosas. Estás pensando en el fondo, estás pensando en la figura, estás pensando en la iluminación, estás pensando en las distancias, en la intensidad, mides todo. Y aparte de eso, tienes que entablar una relación con la persona que estás fotografiando, y aparte tienes que checar bien los settings de la cámara. Entonces, es algo que de inicio pues, requiere un poquito, o sea, de concentración, pero aparte práctica, ¿no? En la mayoría de los casos, pues primero armas el estudio y mides las luces y todo, y que todo esté bien. Y con la fotografía digital es un poco más sencillo, pues porque puedes sacar foto y ver en tiempo real qué es lo que obtienes. Y ya que llega la persona, pues te preocupas más como de esta relación de modelo-directore. En el caso de la fotografía analógica, pues se utilizaba un exposímetro, que por ahí está, que es como no puedes sacar una foto y ver cómo está funcionando, tienes con un dispositivo medir la intensidad de la luz, sobre todo cuando son flashes, para regular y decir, esta la necesito subir de intensidad, esta la tengo que bajar, etc. Cuando veamos lo de registro de aula, hablaremos del exposímetro de mano, ¿no? Pero de todas formas yo supongo o asumo, quizá erróneamente, que en casa ustedes, si van a utilizar una luminaria, pues va a ser una luz continua, ¿no? O sea, van a agarrar sus focos, unas lamparitas, algo que puedan mover, poner por ahí, por allá. Y me parece que algunos de ustedes, pero pocos, podrán tener un flash, ¿no? Porque como esto es un destello de luz, pues la cámara no alcanza a leerlo, ¿no? No les alcanza a dar una señal del exposímetro, y más bien una de dos: o tienen un exposímetro de mano para medir el flash, o pues hacen prueba y error, ¿no? Y toman fotografía muy intensa, le bajan al flash, toman otra subexpuesta, le suben un poco la intensidad al flash, ¿no? Etcétera, etcétera.